Muy buenas noches, querido público de Cinerama Televisión y de su revista Al Compás de la Noche. Es un placer estar en sus hogares gracias a nuestras empresas de cable. Primero agradecer a Cotel TV acá en La Paz en el plan A, en el 11.4, en el plan B, en el 48.6, en el Tupacatari, en el canal 20 y en todas las provincias, en los 9 departamentos de nuestra linda patria Bolivia. Y por el otro lado, un saludo hasta nuestro hermano país del Perú, que también estamos llegando en el canal 4.4 en la empresa de TV Cable Monsefu. El día de anteayer nos enteramos que ya estamos siendo parte de la grilla de una nueva empresa emprendedora de jóvenes de internet acá en Bolivia. Se llama Sirio Telecomunicaciones, Sirio Internet. Y ahí también nos están viendo, nos escribieron y le dijimos que apoyamos todos los emprendimientos de jóvenes que sueñan y que quieren consolidar sus empresas en nuestra patria, y nuestra felicitación y un saludo también para todos los televidentes de Sirio Internet. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy preponderante, porque ya es latente, no solamente en algunos departamentos, ya es casi en los 9 departamentos se han estado manejando muchas postulaciones, y el día de hoy vamos a preponderar la visita que tenemos en Cinerama Televisión, porque hablar de política también es hablar de equidad, es hablar de inclusión y ante todo también de una acción participativa entre bolivianas y bolivianos. Y por ello el día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones del 2025 y tenemos como invitada a Angélica Ponce, que es candidata a la presidencia. Querida Angélica, muy buenas noches, bienvenida a Cinerama. Bueno, muchas gracias, hermano Carlos, desde este medio, que es un medio muy reconocido, es un medio que, bueno, está también conectado a nivel internacional, ¿no? Y gracias. Bueno, quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos bolivianos, bolivianas, que seguramente en este momento están viendo en esas horas de descanso, como todos sabemos que después del trabajo es ver las noticias, es ver los programas, y su programa es bien visto, hermano, y muchas gracias, muchas gracias por invitarnos, y estamos aquí para poder tal vez conversar, informar a la población más que todo, porque la población lo que espera siempre va a ser el que dice el precandidato, el que dice la compañera o el compañero que está seguramente en este momento sugerido por sus bases, también como dentro del movimiento al socialismo, ¿no? Sí, hermana Angélica, nosotros hemos estado viendo cómo está usted viajando por todo lado. Es un trabajo muy arduo, pero de un compromiso desprendido con las sociedades a las cuales usted representa, y vemos ante todo la presencia. Lo que además a nosotros nos prepondera es ver a una mujer de frente haciendo este trabajo, diríamos, de a pie, porque es un trabajo de a pie que uno lo hace. ¿Cómo estás recibiendo la aceptación en diferentes partes de nuestro país? Porque no es que Angélica se ha lanzado, sino son que las organizaciones que la han propuesto, y usted toma la aceptación de ello y empieza a visitarlos a las regiones, y las regiones tienen una reacción de aceptación. ¿Cómo le ha ido en estos días en diferentes puntos de nuestro país, Angélica? Bueno, realmente no sé cómo agradecer tanto cariño de cada uno de los hermanos, las federaciones regionales, federaciones departamentales, muchas organizaciones sociales territoriales de base, centrales, sindicatos. Realmente me sorprenden, me ponen en una situación de llorar incluso, Carlos, de emoción, porque el poder recibir el apoyo de un pueblo, el poder recibir de un apoyo de una estructura orgánica, es a base de mucho trabajo, no es fácil tener ese apoyo. Y ahí me recuerdo, Carlos, el año que yo empecé a ser sindicalista, ¿no?, que es el año 1992,
Y bueno, cuando empezamos a formarnos, simplemente una todavía joven niña que veía todo lo que pasaba alrededor, que era la militarización en el trópico, ¿no? Y en esa lucha yo crecí y empecé a formarme tal vez en el servicio. Cuando yo di como ejecutiva, como dirigente, ha sido algo bien importante, porque vengo de un lugar donde se sufre, vengo de un lugar que cómo ha sido el atropello hacia los derechos de las personas y ese sufrimiento y esa lucha me ha formado como madre, no solamente madre de familia de mis hijos, sino la madre de todos los hermanos y hermanas que han podido compartir un momento conmigo. Y dentro de mi organización, de la misma forma, nuestras hermanas departamentales, regionales, siempre comprometidas en el marco de la unidad, ¿no? Seguir avanzando como mujeres, y hay que resaltar que en estos tiempos ya tenemos que saber mejorar nuestra situación de relación entre mujeres también. No nos olvidemos que nuestro hermano vicepresidente nos dijo, ¿no? Si las mujeres se unieran, ustedes tuvieran una presidenta, y tiene mucha razón. Muchas veces nuestras hermanas entre compañeras también, cuando nos peleamos, es difícil de superar, pero creo que estos escenarios nos dan una oportunidad de unir las fuerzas. Tenemos que empezar a trabajar por el bien de la familia, que somos nosotras, nuestros hijos, la población, que son cada uno de los bolivianos que esperan de las mujeres, ¿no? Muchas veces a las hermanas nos dicen, no, la mujer nomás es, pero cuando sabemos que la mujer es la que decide en la casa cómo se educa a la hija, al hijo, a la familia, cómo se abastece, cómo se administra la economía, cómo se administra, por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿no? La educación. Entonces, cuando vemos todo eso, decimos, pucha, pero si nosotros somos mujeres organizadas, mujeres que siempre estamos luchando por el bien común, y la sensibilidad que nos arranca, y pensamos, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, de tan crítica la situación dentro del movimiento al socialismo, que es la división, pensamos que las mujeres somos el pilar para poder unir. Somos las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres radiamos cariño, radiamos amor, radiamos esa unidad de la familia. Un ejemplo en las mamás, en las abuelas de la casa, ¿no? Exacto, yo me voy a ello, tal vez, Angélica, el tema en que realmente hay una imagen maternal en una mujer. Yo creo que la mujer es la que está en la posición hasta de transar una mediación en la familia, porque es verdad, a veces entre hijos no nos llevamos bien, pero la mamá es la que dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a encontrar un punto neutro para empezar a negociar como familia. O decir, la economía no está bien, nos vamos a tener que amarrar un poquito porque ya los gastos no nos está alcanzando la platita. El tema de los derechos, el tema que el hijo está yendo, la hija al colegio, ¿quién está en las reuniones de los padres de familia? No es el papá, es la mamá. Entonces la mamá está al tanto de los hijos, de la economía, de la salud de la familia, de la salud del padre, que resulta ser a veces el hijo mayor. Así es. y creo que ahí es donde tenemos que ver la imagen de la mujer como un punto preponderante. Y desde nuestra cosmovisión andina también tenemos a una Pachamama central en toda la correlación de los demás elementos de la naturaleza. Lo que yo quisiera saber, Angélica, es cómo te has animado a estas convocatorias que te han hecho la población, porque son poblaciones que tú has estado, y que eso es verídico, es transparente, es real, el cariño de estas regiones, porque hay regiones muy, diríamos, no muy comunes para que la llamen a una Angélica Ponce. Por ejemplo, el tema de Pando, por ejemplo, ¿cómo fue la experiencia en Pando? Bueno, realmente me pone así como... Yo puedo llorar ahorita de emoción, hermano, porque de verdad que no lo esperaba, y yo pensé que a la llegada iba a enfrentar, tal vez poder juntar las piezas que han estado divididas, pero cuando llegué a Pando, poder ver una emoción de familia, que te recogen desde el aeropuerto, llevarte hasta el evento, hasta el lugar, y que te reciban cada uno de los hermanos, incluso los que estaban radicales, ¿no? Los compañeros, dice Angélica,
te conocemos, sabemos tu trabajo y adelante. Es realmente algo bien bonito que lo estoy viviendo en este momento, hermano, pero y no sé cómo explicarlo, realmente solo agradezco. Claro, ¿qué te dicen? Porque seguramente, claro, te abrazan, te felicitan, queremos que llegues a la presidencia, sí, pero también hay peticiones. ¿Cuáles son las mayores peticiones que se ha escuchado, por ejemplo, en Pando, Angélica? Bueno, en este momento la economía, ¿no? Que es la canasta familiar, que es el estómago de la población, ¿no? Que hay que ver siempre de solucionar, incentivar a la producción, cómo poder también ayudarnos entre nosotros, ¿no? Bueno, la gente ha visto cuando la pandemia llegó a Bolivia. Así es. Angélica fue una compañera que lideró las ollas comunes en Bolivia. Eso vimos. Lo vimos de frontera a frontera, cómo poder alimentarnos cada uno de nosotros, y esa gestión conocen todos los hermanos y hermanas, la capacidad que he empeñado en la gestión como dirigente o como autoridad. Ahora saben que cuando tiene que haber un pan, la madre que hace, partir en partes iguales y dar a todos sus hijos, sin obviar a nadie. Y eso creo que hoy lo reconoce la gente, y siempre me dice: Angélica, tenemos que incentivar esto, este es tema productivo, este es tema comercio, este es tema de los hermanos cuenta propias. Entonces hay un montón de cosas que hay que empezar a generar un espacio de unidad y poder construir una economía solvente, pero con bienes comunes para cada uno de nosotros. De repente, en este momento, como hay división, hay refleja ciertamente, ¿no?, la Cámara de Diputados y el Senado, que no están ayudando a poder generar un poco más de espacios de solvencia económica, pero también yo siempre digo, no solamente veamos nuestros recursos naturales, tenemos que saber hacer arte. Por eso yo decía en una entrevista, si vos le das a una mujer una piedra, ¿qué hace la mujer con la piedra? Hace una obra de arte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es algo bien bonito. La mujer puede empezar a hacer, de repente, mira, yo le digo, no hace muchos años estuve por Centroamérica, en Santo Domingo, y cómo vivían las hermanas allá, a base del turismo y la artesanía que exportaban de todo el bosque que ellos tienen. Entonces, y el tema del turismo, ¿no?, que explotan, por ejemplo, Punta Cana, quien no conoce. Entonces, hay muchas cosas para generar espacios que se puede mover economía en nuestros territorios, desde nuestros recursos naturales, desde la producción, desde la innovación, desde la creatividad de la gente, ¿no? Porque nosotros, mira, por ejemplo, hay muchos bolivianos y muchas bolivianas que están en Argentina, en Brasil, en Perú, costurando ropa, que tienen talleres en otros países y no aquí en Bolivia. Entonces hay que ver esa situación. Entonces, yo creo que muchas de las razones son que, primero, en este tema del turismo, comentarte que hay una fundación de bolivianos que ha estado trabajando en una consolidación del turismo comunitario en Rurrenabaque. O sea, sabemos que esta área de Rurrenabaque es una de las más visitadas por los turistas. Ellos lograron hacer una política de que el turista no se quede en el lugar, o sea, que no esté en el lugar y se vaya, sino que se quede, mejor dicho. Ellos se quedan, compran los souvenirs, o sea, todas las artesanías, además comen la comida tradicional del lugar, y hay otros que se quedan. Entonces, ¿quiénes manejan esto? Son las mujeres. Y este proyecto, te comento, Angélica, ha ganado el primer premio este año. Ganó ante Brasil y ante un país, no me acuerdo si es Indonesia, que son países muy turísticos, y creo que lo que tú aseveras es verdad. Lo que creo que ahora es, si tenemos una estrategia de una economía macro, ahora tenemos que ver
la economía micro, que creo que es donde se va a generar economía, y tal vez hacer ciertas reingenierías en el tema, por ejemplo, turismo. El tema culturas también genera plata, pero son estas las que el presidente Luis Arce hablaba, de esa economía naranja sin chimeneas, que generan millones. Por ejemplo, Francia son miles de millones de euros al año solamente en turismo. Pero también al mismo tiempo hay una posición tuya, Angélica, sobre el tema de, si bien hablamos de la mujer, una participación, también los derechos de los niños y la adolescencia. ¿Has escuchado tal vez algunas sugerencias en algunas regiones que tú has estado sobre estas aseveraciones que yo te hago en este momento? Por supuesto que sí. Mira, Carlos, yo creo que hoy ha sido un ejemplo. Justamente esta mañana estuve en Pando, pero llegando me fui a Guarinas, ¿no? Y había un montón de niños que me estaban esperando. Y realmente ves a los niños, pero cómo ellos ya están viendo el tema de la vivencia de los padres, ¿no? Porque cada generación tiene su momento. Y la educación tiene que ser fortalecida para nuestros hijos. Por ejemplo, yo pondero por ahí en Uruguay, he visto que los niños, en el estudio de los chicos, no es solamente de 8 a 12, sino que son a largo tiempo, desde las 8 hasta las 4, digamos. Como en Estados Unidos, en Inglaterra, Europa. Y son países que se van adelantando mucho más porque el estudio es un poco más administrado, de repente con psicólogos al lado, alimentación muy fortalecida, preparados, hacen un seguimiento, ¿no? Para que ese niño sea fuerte, estudioso y que tenga, ¿no? Las posibilidades de poder ser alguien en la vida. Pero en nuestro país esas cosas se tienen que reformar. Y por otro lado, quería decirte, mira, antes de que me olvide, me gustaría que nuestros hijos ya vayan adoptando la educación ambiental, que es una de las educaciones que tienen que ser de repente la agenda del nuevo presidente. ¿Por qué? Porque realmente la crisis climática nos está azotando, ¿no? Nos está asustando, más aún a Latinoamérica, que somos la región que estamos progresando, más aún Bolivia, ¿no? Si nos comparamos con otros países vecinos, nosotros necesitamos arrancar en esta educación ambiental, cómo administrar, por ejemplo, este tema, cómo poder también fortalecer los empleos verdes, por ejemplo, dar un valor agregado a nuestros bosques, empezar a cuidar las praderas. Por ejemplo, cuando nosotros así en las grandes ciudades, cuando nosotros estamos en las grandes ciudades, no estamos pensando en el bosque, no estamos pensando, solo sabemos que tiene que llegar al mercado la comida, pero después cuando hay un desastre natural que se lo lleva la papa, que se lo lleva la hortaliza, o que hay una inundación que se lo lleva al arroz, y luego el mercado sube y no hay arroz, no hay esto. Entonces tenemos que empezar a prepararnos en el tema de la educación ambiental, que me gustaría, que es amplio. He estado 5 años en este medio y me ha gustado mucho, y realmente prepararnos, ¿no? Ser un país productivo, competente con los vecinos países como Perú, Chile y Argentina, que muchas veces tenemos que comprar frutas de ellos cuando nosotros podemos tener aquí en nuestro estado. Y yo creo que primero en la posición que nos hablas, en el margen de un fortalecimiento al tema educativo, al tema de la formación y la capacitación intelectual de las nuevas generaciones de bolivianas y bolivianos, darte un dato, por ejemplo, Latinoamérica está muy bajo, por ejemplo, a comparación del África. Esos son los porcentajes en el tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos nos estamos un poco concentrando solamente en los recursos naturales que tú decías. Pero mira qué pasa con Asia. China tiene un crecimiento económico del 18%, un poquito más. ¿Pero por qué? No es materia prima. Es capacitación intelectual en sus habitantes. Entonces yo creo que es una buena medida. Me imagino que en ello entrará la posibilidad de tal vez reestructurar el tema de la malla curricular,
tener una nueva perspectiva con la ley Avelino Signani, y por este otro lado el tema de medio ambiente, que es una cosa muy fuerte en el margen. Hay que ser realistas, lo que está viviendo Bolivia. Han habido denuncias en Yayagua de que esa mazamorra no es una mazamorra de un río que desembocó, sino son tierras contaminadas de las empresas mineras que son legales o algunas ilegales. El tema de las aguas del norte, La Paz también. Entonces hay que hacer, yo creo, una reestructuración en este tema, y la concienciación también, querida Angélica, del manejo de la basura en las áreas urbanas. Nos nombramos Ciudad Maravilla y la gente, por más de que el contenedor esté lleno, sigue sacando la basura sin contemplar la empatía con los vecinos y sin darse cuenta que pueden crearse focos de infección. Entonces hay tanto por hacer por nuestro país, y pienso que vamos a seguir conversando sobre esto, querida Angélica, pero vayámonos a un pequeño corte publicitario. Claro que sí, muchas gracias. Televisión, Red Nacional. Y retornamos con su revista Al Compás de la Noche, nosotros acá por la señal de Cinerama Televisión. Un saludo a los que nos están viendo también por las redes. Informarte, querida Angélica, nos están viendo en varios países. Eso es un saludo para ellos, por favor. Claro que sí, saludar a México, saludar a, bueno, creo que nos están viendo desde España, nuestros residentes bolivianos en España, nuestros hermanos de Argentina, realmente Brasil, ¿no? Y bueno, son 30 y tantos países, Dios mío, 34 países es realmente. A cada uno de ustedes, hermanos bolivianos, con mucho cariño. Cachun hatun isiaigo y tukurankunapa, siempre no hay cancunaman chay munaspa tukuy hermanos kaskunaman, maipichis kashangichis chaykama, realmente cachun hatun apaikuy. Bueno. Le quiero hablar a los hermanos quechuas, que muchos de nuestros hermanos quechuas están en Estados Unidos, sí, están en Argentina, en Brasil. Bueno, con mira, yo te digo que me gusta comunicarme, claro, para que se recuerden y no se olviden nuestra identidad. Pero yo te digo, Angélica, yo encontré, una vez llegamos hasta Yukon, que es la frontera entre Alaska, o sea, Estados Unidos y Canadá, y en el lado canadiense está Yukon. Hemos tenido que pasar los glaciares, ¿no?, en avión desde Vancouver yendo al norte de Canadá, y yo decía, aquí realmente en esta población no voy a encontrar bolivianos, no voy a encontrar. Llegamos en el avión tendría una capacidad para unas 30 personas, la avioneta. Llegamos a Whitehorse, que es la capital de Yukon, y bajamos, y claro, nosotros siempre fuimos a actuar como músico para los canadienses, pero lo primero que vimos fue una bandera boliviana, vino una hermana, pero la mamá de la boliviana que habíamos encontrado, quechuista cerrada de Cochabamba,
Imaginaria que ya nos ha abrazado y nosotros dijimos, no, entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar un cochabambino? Sí, y es luna. Así, hasta en la luna se dice que hay una bandera blanca, ¿no? Sí. Pero bueno, entrando al tema que estamos tocando, querida Angélica, ¿cómo va el tema de algunas posiciones en el margen de tu análisis, por ejemplo, rápido, en la participación de la mujer, por ejemplo, en países latinoamericanos? Por ejemplo, tenemos una presidenta en México, histórica, porque nunca había una presidenta mujer en Latinoamérica y en muchos países de Latinoamérica y en México. ¿Cómo tú estás viendo, siguiendo la gestión de la presidenta de México? Bueno, para empezar, yo creo que como toda mujer, he visto cómo ha reclamado por los hermanos y hermanas mexicanas en Estados Unidos, cuando sabemos que a los migrantes están poniéndoles presos, los están deportando. Les están deportando, y he visto, ¿no?, la posición que ha tenido la presidenta, y eso es algo muy bueno, que la mamá siempre va a estar velando por todos los hijos, y es un reflejo. Si bien a veces no dicen, la mamá es amor, la mamá es cariño, pero cuando tiene que defender la familia se vuelve una tigresa, ¿no? Y eso es lo que yo he visto en la presidenta de México, y cada mujer latinoamericana y boliviana que vemos, esa es la mujer que está representando a México, y que es mujer igual que nosotros, y el por qué no soñar nosotras las hermanas bolivianas también a tener una presidenta, ¿no? Claro, como por ejemplo Rigoberta Menchú en los 90, pudimos estar nosotros presentes en una actividad en Washington y vimos el discurso fuerte de una mujer que había luchado por los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la perspectiva, pues supongamos, y tal vez sea así, que tú seas presidente de Bolivia, cuáles podrían ser las medidas más rápidas que se darían en respuesta a las peticiones de lo que la gente te va diciendo en estas visitas en diferentes puntos de nuestro país? Yo creo que inmediatamente primero es articulación, formar gabinetes sociales, donde cada uno de nuestros hermanos y hermanas tengan la posibilidad de poder compartir un debate, un diálogo y una propuesta, donde se puede construir muchos pilares fundamentales para el siguiente gobierno. Creo que es algo bien importante. Más allá, incluso yo he estado viendo, por ejemplo, en nuestro país, yo le comento, Carlos, he pasado una situación muy crítica en mi salud, me dio cáncer, estaba con el nivel 3 y bueno, he tenido mucha fe en nuestra Pacha, en la medicina natural, y sí se puede vencer el cáncer, sí se puede vencer. Qué bien, qué buena noticia. Y desde ahí he visto que las mujeres necesitamos también tener un hospital netamente para mujeres. Muchas veces los que estamos en el tema del cáncer somos mayoría mujeres, ¿no? Y los niños también, ¿no? Hay muchos niños por la falta de alimentación. Muchas veces las madres, cuando estamos embarazadas, tampoco no damos esa alimentación correspondiente. Hay muchos factores, ¿no?, que el sector de la salud tenemos que fortalecer, y como mujeres pensar también en un hospital de mujeres, netamente de mujeres, que muchas veces es necesario. Bueno, hay muchas cosas que reconstruir en nuestro país. La tarea es grande, pero si nos unimos cada uno de nosotros y ponemos la camiseta de Bolivia en cada uno de los bolivianos, estoy segura que vamos a ser un país referente, porque sueño con una Bolivia referente, innovador, industrializador, pero un país tan inclusivo, referente ante el mundo, porque somos un país plurinacional, con la cultura que no tiene cualquier país. Realmente es grande y grandioso, ¿no?, nuestra tierra, que tiene tantas cosas. Realmente solo no sabemos administrarnos y no sabemos ayudarnos entre bolivianos, no sabemos compartir nuestras experiencias, no sabemos luchar conjunto para alzar Bolivia. No solamente es ver el espacio de poder y todos luchamos por ese poder, no, todos tenemos que ponernos la camiseta y empezar a caminar juntos, y yo sé que podemos contribuir mucho con eso. Entonces entraríamos primero en una política de un encuentro, de un diálogo nacional,
para fortalecer políticas que den respuesta a acciones mediáticas que necesita el país. Y creo que por el otro lado lo que nos vas comentando es también ser un referente. Tenemos una noticia medio frágil, lo diría. Somos el antepenúltimo país ahora más pobre de Latinoamérica, o sea, nos está salvando Venezuela, Honduras, y estamos nosotros. ¿Cuál sería el camino a la posibilidad de poder mejorar la economía, sabiendo que la recesión económica está afectando no solamente a países latinoamericanos, le llegó a Bolivia, están sufriendo ahora los Estados Unidos con una crisis en mano de obra, en Nebraska están declarándose en quiebra los granjeros, en Francia lo mismo está pasando, hay una serie de recesión económica en varios países. Yo creo que de ahí tendría que ser tal vez algunas medidas, algunas transformaciones y tal vez algunas acciones que vayan acorde a las nuevas generaciones de bolivianos, Angélica. Así es. Mira, un pequeño ejemplo, ¿no? No solamente Bolivia está pasando esta crisis, es a nivel mundial, ¿no? Las grandes industrias también están quebrando, hay muchas fábricas que se han ido cerrando, no en Bolivia, sino en otros países también. Pero hay algo bueno que en Bolivia tienen los bolivianos y que en otros países muchos hermanos migrantes saben que los transnacionales separan a la gente pobre que es solamente obrera, no tiene derecho a tener un territorio. Pero acá en Bolivia es diferente, que cada uno de los bolivianos tienen derecho a tener tierra, sea chiquito o grande, tienen derecho a tener una vivienda, ¿no?, digna, y creo que desde ahí parte, por ejemplo, las posibilidades de vida en Bolivia. Si, por ejemplo, pequeño ejemplo, en nuestro país había un tiempo que no había tomate, aquí en Bolivia. ¿Por qué no había tomate? Porque nosotros, teniendo la capacidad, teniendo la tierra fértil, no somos capaces de poder emprender una producción de tomate que no sea en Mairana, que es Cochabamba, o otros lugares donde en nuestro país se produce netamente tomate, pero no estamos dando la oportunidad de producir tomate a otros departamentos. Entonces, ahí, por ejemplo, falta capacitar o dar esa iniciativa de producción también, ¿no?, de diversos productos. Por ejemplo, muchas veces dicen, ¿no?, que el altiplano no puede producir tomate porque piensan que viene del valle, cuando sabemos que es lo contrario. Sabemos que la tierra alta tiene mucho más fertilidad y lo podemos producir lindos tomates. Entonces, solamente está en nosotros poder colaborarnos y empezar a construir una Bolivia con igualdad de oportunidades. Hay veces también, ¿no?, como gobierno vemos que, bueno, por supuesto que hay que incentivar con economía a los empresarios, pero también hay que incentivar con economía a los pequeños productores, ¿no? Por ejemplo, y yo pienso que ahí está la clave de poder ser un país fortalecido, un país con seguridad alimentaria. Por ejemplo, hace mucho tiempo nosotros venimos trabajando con el tema de las OECAS en las organizaciones de mujeres, ¿no?, pequeñas asociaciones, ¿no?, de productores, que incluso muchas veces no estamos viendo poder alimentar esas OECAS. Tenemos que empezar a alimentar esas pequeñas fábricas de las hermanas, de los hermanos en las comunidades. El tema del turismo, hace rato hablábamos, nosotros como país no estamos capacitados para poder traer el turismo en gran escala, teniendo tan maravillosas tierras o, por ejemplo, lugares turísticos que no estamos explotando en Bolivia. Solo vemos el Salar de Uyuni, que ahorita se ve a nivel mundial, es algo bien lindo, se ve, pero no estamos en el tema de la hotelería, en el tema del transporte, en el tema de ofrecer un brochure, ¿no?, para un turista internacional que viaja constantemente. No estamos capacitados, tenemos que enfocarnos en esas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, hay mucho que hablar. Yo creo que, por ejemplo, en el tema turístico, el día de ayer estuvimos con unas personas que trabajan en el tema hotelero turístico y nos decían que se sienten huérfanos.
Yo creo que Bolivia tiene que tener ciertas políticas de una reingeniería en el tema turístico y creo que el punto también está en la producción nacional y también en crear un sentimiento nacionalista de poder consumir lo nuestro primero y crear políticas desde un Estado que vaya con eso. Por ejemplo, darte una referencia, Angélica, un auto Honda, Toyota en Francia te cuesta 30% más que te compres un Renault. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Te dice, te compras el Renault, te voy a dar las mismas características, pero este auto francés. Pero si quieres un Toyota, quieres un Honda, claro, pero vas a pagar 30% más. Entonces son políticas que se tienen que ver en colocar en nuestro país el tema de la producción. Me parece buena iniciativa el tema de la industrialización, pero tiene que ir más allá en temas tecnológicos, en temas de celulares, tenemos litio, hay que tangibilizar esta clase de cosas y creo que en estas visitas que tú vas a seguir haciendo, porque te siguen invitando en diferentes partes del país, escucharás tal vez estas sugerencias y creo que de ello sacarás una conclusión de qué es lo que el pueblo está pidiendo, querida Angélica. Sí, justamente, Carlos, el día viernes estoy llegando hasta el departamento del Beni, Riberalta. Luego estoy pasando también a una parte de Pando, que es una federación que me está invitando también orgánicamente, ¿no? Y bueno, he visto solo el que pisa el suelo, solo el que tiene contacto con la gente sabe lo que le falta. Así es. Solo aquel compañero que ha salido del país y ha visto la posibilidad de poder crecer como país es la persona exacta que puede ver las cosas que faltan en nuestro país. Realmente, mira, como vos decías, mi persona también ha salido a muchos lugares del mundo que ha visto donde realmente la tecnología ha avanzado mucho y que nosotros como país en progreso, país que se está desarrollando, no lo tenemos todavía esas tecnologías. Por ejemplo, si hablamos en el tema del medio ambiente, el tema de la industrialización de la basura, ¿no? Así es. Ahí, por ejemplo, si nos enfocamos, es algo profundo y realmente estamos nosotros solo contaminando nuestras tierras cuando podemos hacer. Yo estoy luchando justamente para tener una industria allá en el trópico de Cochabamba y también en el norte de La Paz. Me gustaría que tengamos, por ejemplo, una fábrica de platos, de vasos desechables a base del tronco de banana y poder competir con el mercado sin contaminar el medio ambiente. Entonces hay muchas cosas que se puede hacer, solamente nos falta organizarnos y unirnos los bolivianos. Yo creo que es el tema central que nos propusiste, el tema del diálogo nacional. De diálogo. ¿No? Porque se tienen que visibilizar también ciertas falencias que tenemos. Por ejemplo, en Palos Blancos me decían, nosotros aquí preferimos que la naranja se pudra porque querer ganar, el intermediario es el que gana, porque tenemos que pagar el tema del camión, de una serie de cosas y a veces ya no nos conviene recoger, preferimos que se esté cayendo las naranjas y sinceramente creo que son políticas que se van a consolidar en base al diálogo. El tiempo siempre nos resulta corto, querida Angélica, la otra vez por Zoom, ahora aquí en vivo. Agradecerte por tu visita acá a Cinerama. Tenemos saludos desde diferentes lugares, querida Angélica. Tenemos saludos de compañeras que te van escribiendo. Dice muy bien, hermana Angélica, Bolivia está contigo. También al mismo tiempo tenemos algunos saludos, hermana Angélica, así tienes todas las razones en tu posición. O sea, ahí está, la gente puede ir visitando la página en Facebook de Cinerama y va a ver la participación de la gente y las sugerencias y el apoyo que te van haciendo, Angélica. Para despedirnos, ¿qué más podemos adherir a esta pequeña entrevista que no va a ser la última? Bueno, solamente decirle a Bolivia, decirle a cada uno de los hermanos que somos una familia, que somos los hijos y las hijas de esta Bolivia que quiere progresar, que quiere que sus hijos trabajen por ella, porque Bolivia ya ha dado mucho por nosotros y que ahora nos toca responder a ella
¿no? Cuidando, uniéndonos y trabajando por ella y por los hijos que vienen detrás de nosotros, los nietos, ¿no? Entonces me gustaría, más allá de las diferencias, hagamos un aptapi, como aquí en nuestra identidad de los pueblos indígenas. ¿Qué es el aptapi? Es un poco ejemplo, le voy a dar. Pongamos cada uno de los bolivianos de lo que sabemos para construir un país grande, un país referente, un país innovador, cuidando nuestra madre tierra, respetando nuestra identidad cultural, no olvidar nuestra identidad. Realmente un día me gustaría que termine la gente en la calle pidiendo limosna. No me gusta ver, porque soy madre, no me gusta ver eso. Me gustaría que estas hermanas y hermanos que hoy no tienen las posibilidades de estudiar, que hoy no tienen las posibilidades de tener un pequeño incentivo de una fábrica, no sé, un tema como por ejemplo en la producción, tengan las posibilidades, empezar a capacitar nuestra gente para que tenga esa credibilidad como boliviano, que sí puede surgir como boliviano en su país sin necesidad de salir hacia adelante, sin necesidad de salir de su país para ir ser empleado en otro país. Realmente me gustaría que nuestros hermanos y hermanas bolivianas del exterior vuelvan a apostar por su país, por su tierra, porque realmente aquí en Bolivia no falta nada. Nos falta hablar inglés, porque también quiero decir, es muy necesario, y muchos de nuestros compañeros que han salido al exterior también por esa falta muchas veces tenemos algunos tropiezos. Y creo que lo que tú dices, Angélica, solo nos falta hablar inglés, después tenemos todo del mundo acá en Bolivia. Y creo que en la propuesta que van haciéndote llegar los bolivianos y las bolivianas está en que tengamos, el dato que tenemos es que la economía boliviana se está basando en un 85% de trabajo informal. Así es. Tenemos que ver que el Estado realmente proponga en este proceso de industrialización, y el nuevo gobierno que venga, en invertir realmente en empresas, en industrias que den trabajo, y que el boliviano diga: yo no quiero, soy profesional y no me tengo que ir de Bolivia porque no hay trabajo, o voy a terminar manejando un taxi. El tema está en cómo producimos. Los niños también que están siendo creativos. Hay bolivianos que han sacado un segundo lugar, tercer lugar en el tema de robótica, y no son solamente niños o jóvenes que viven en las áreas urbanas, sino gente que vive en el área rural haciendo todas sus cositas, recogiendo los desechos en los mismos basureros. Gracias, querida Angélica, y bueno, pues toda la buena energía. Nos gusta ver a las mujeres participando en esta clase de debates, en esta clase de propuestas que te hace el pueblo, que te va nombrando, y creo que no va a terminar si llegas a hacer o no el trabajo social. Creo que el compromiso está hecho desde, como tú nos contabas, desde tu juventud, desde tu compromiso, desde tu organización, y creo que ahora ya no es solamente una organización, sino una visión plural. Muchísimas gracias, querida Angélica. Muchas gracias, hermanos. También hay que ver el tema, por ejemplo, la facilidad de préstamos para los MIPES, para los cuentapropias, para los productores, que muchas veces después de la pandemia, muchos de los hermanos que han tenido préstamos en el banco ahorita están en una situación crítica. Yo me dirijo también a ellos, que hay que ver una forma de agilizar la reformación de los préstamos en los bancos, ¿no? Y unas nuevas normativas que puedan ser más. Sí, realmente me gustaría ver esa situación también, porque muchas veces también es una parte muy importante para que aquel hermano que tiene un pequeño préstamo para hacer su innovación o su producción, poder fortalecer a la fábrica. Si no hay un préstamo tampoco pueden, entonces necesitan las facilidades y las reformas que ellos tengan, la seguridad. Y otro tema que tal vez quisiera que tomes en cuenta es el tema de los impuestos. El tema de los también impuestos, está asfixiando a muchos ya quieren volver a ser informales, y creo que la política tributaria tiene que llegar a que el boliviano esté más bien con una posibilidad de ser parte, de ser un contribuyente
al tema de los impuestos. Muchas gracias, querida Angélica. Bueno, muchas gracias, Bolivia. Muchas gracias, hermanos y hermanas bolivianas en el exterior y todo el territorio nacional. Hoy es el momento también de que nuestras hermanas sean partícipes. Hay que seguir fortaleciendo a las compañeras en la participación política en este año, y este bicentenario nos llama a cada uno de nosotras poder contribuir la unidad por encima de cualquier cosa. No hay diferencias personales que no se pueda superar. Nada está hecho en piedra. Pienso que el primer fundamento de la familia es la unidad. Y como Bolivia, como hijos de Bolivia, tenemos que unirnos con una sola razón y motivo: poder seguir progresando como Bolivia. Muchas gracias.